Estuve meditando acerca de la semana de celebración que tuvimos y pensaba lo importante de entender todo el significado de cada una de las cosas que estuvimos participando, ¿verdad?, la semana pasada. Empezando desde el domingo, donde recordábamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y que eso dio inicio al último capítulo del plan de redención del Señor, donde Él sería enjuiciado y condenado a muerte. El Viernes Santo estuvimos hablando acerca del sacrificio en la cruz. Participamos de la Santa Cena del Señor ese día. Y el domingo siguiente hubo personas que dieron el paso del bautismo para dar testimonio de una vida regenerada y su deseo de caminar con Cristo en esta nueva oportunidad que tienen al aceptarlo a Él como el único camino a seguir. Así como lo dice su palabra. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar al Padre. Y terminamos celebrando su resurrección y su victoria sobre el sepulcro y sobre la misma muerte. La verdad es que como pastor me gustaría pensar que la mayor parte de las personas que se involucran en estas celebraciones lo hacen con un profundo sentido de conciencia y entendimiento. No solamente como un simple acto repetitivo sin sentido que no nos dirige al propósito principal de reconocer que Jesús es el centro de todo y que su plan de redención es la médula principal de nuestra predicación. Es el mensaje de salvación para nosotros. Y ese es el tema que yo quiero compartir el día de hoy. ¿Realmente conocemos a Jesús? ¿Realmente conoces a Jesús? Acompáñame a Efesios 1:20 al 23. Dice: Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia está completa. Muy importante que la iglesia camine en ese entendimiento y esa claridad, pero al mismo tiempo con la conciencia de la realidad que hoy estamos viviendo. La verdad es que el índice de maldad que hoy estamos percibiendo en la sociedad nos da evidencia de que esta generación ha eclipsado a Dios en sus vidas. Lo está haciendo a un lado y solamente le interesa conocer una historia a veces contada, ¿verdad?, como un teléfono descompuesto, pero no experimentarlo en su propia vida, en su caminar diario. A veces nos conformamos solamente con escuchar los testimonios de alguien más, pero no queremos esa experiencia ni vivirla ni buscarla en nosotros mismos. Escuchamos cómo el Señor ha cambiado la vida de los demás. Escuchamos cómo el Señor ha transformado la manera de vivir y el estilo de vida de otros. Escuchamos cómo el Señor ha sacado de adicciones a otros, milagros en algunos. Pero a veces no hay un deseo personal de buscar que Dios obre en nuestra propia vida. Escuchamos de Dios como si fuera una leyenda, un cuento, una fantasía muy bonita para contarle a los nuestros. Pero todo eso pierde sentido cuando no lo aplicamos en lo que nosotros necesitamos vivir. Déjame decirte algo, para nosotros los padres es una responsabilidad súper urgente que sea una prioridad que nuestros hijos
conozcan a Jesús. Que nuestros hijos tengan una experiencia con Jesús. A veces inconscientemente caemos en una corriente de este mundo que no tiene fin. Queremos que nuestros hijos sean exitosos. Queremos que nuestros hijos tengan una buena formación académica. Buscamos que nuestros hijos no carezcan de lo que nosotros carecimos quizás en nuestra infancia. No deseamos que nuestros hijos tengan los mismos problemas que nosotros tuvimos. Y eso está bien a medias. Porque lo más importante, lo más urgente y lo más necesario es que nuestros hijos realmente conozcan al Jesús que tú y yo decimos que conocemos. Que tengan esa experiencia que tú y yo decimos que hemos tenido con el Dios Todopoderoso. Aquel que tiene control sobre todas las cosas, porque todo lo que nosotros creemos que aparentemente puede ser la seguridad, todo puede sucumbir de un momento a otro. Pero la única esperanza que permanece siempre firme es nuestro Señor Jesucristo. Y esa esperanza tus hijos la deben de conocer. Y para eso tú y yo somos responsables de que eso suceda, que esa sea nuestra prioridad. Es importante que la iglesia de hoy se vuelva a Dios y le busque con entendimiento y con pasión desbordada. Que dirijamos a una generación que no puede ver esa necesidad y esa urgencia de conocer a Jesús y de tener una experiencia genuina con Él, porque de eso dependerá de que la iglesia de hoy sea una iglesia preparada, facultada, firme y consciente de todo lo que vendrá. Sin duda alguna, en base a la condición en que hoy se encuentra este mundo, estamos viviendo una hambruna de la gloria de Dios. Y eso por el hambre de la palabra y del conocimiento de Dios como creador y redentor. Y esa es la peor hambre que podemos tener, la falta de pan espiritual. El Señor nos previno y nos dijo que así sucedería, ¿verdad? En los últimos tiempos, que vendría una gran hambre. Hambre de mí. No de pan físico, sin ignorar también, obviamente, las consecuencias de la hambruna, ¿verdad?, mundial que existe. Dicen que hay 24,000 personas que pierden la vida a causa de esa hambruna a nivel mundial. Diarias, 24,000 personas diarias. Pero lamentablemente, y volviendo nuevamente a la necesidad de ese pan espiritual que necesitamos en este tiempo, lamentablemente en muchos lugares no se conoce a Dios ni se habla de Él. Es mucho más cómodo hablar de fábulas, de humanismo, de mensajes motivacionales. Lo decía yo hace un momento, decía que en nuestras mismas redes sociales, cuando nosotros compartimos la verdadera palabra de Dios, no hay mucha afición a eso. Pero cuando damos un mensaje motivacional de que una persona va a ser exitosa y va a salir de la problemática en que se encuentra, inmediatamente vas a ver que muchas personas van a compartir lo que tú estás diciendo. Porque a veces no deseamos oír de un Dios que nos confronta con nuestra realidad. No deseamos oír de un Dios que nos confronta con nuestra condición, con nuestra realidad y con nuestra situación. Pero ese es el Dios amoroso. Porque dice la palabra que Dios al que ama, corrige, lo endereza, lo alinea al camino que nos lleva a la vida eterna. Porque nos ama. El Señor le reveló al profeta Oseas esta realidad. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Y puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Puesto que te olvidaste de la ley, tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay una consecuencia de ser a veces de oídos sordos a lo que Dios nos habla. Y aparte de eso, también la culpa, gran parte de la culpa también la tienen los púlpitos en las iglesias. Porque a veces
es una realidad que no estamos predicando la verdad de la palabra de Dios. A veces se nos hace más cómodo compartir algo que haga sentir bien al oyente. Que ustedes se salgan de aquí con una sonrisota y con los deseos de volver nuevamente quizás a una función donde se sienten bien. Pero realmente la función de la persona que se pone aquí es predicar la palabra de Dios. La palabra que confronta, la palabra que nos ayuda, la palabra que alimenta, la palabra que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a madurar. Y que tú salgas de aquí porque el Espíritu Santo tocó tu corazón y te conviccionó en la situación que tú necesitas realmente atender. Esa es la función de la palabra de Dios. Decía un escritor de un libro que a mí me gusta mucho, ¿por qué no llega el avivamiento? Y este escritor dice, la gloria de un púlpito cristiano es un brillo prestado, pero ésta se desvanece si no predicamos la verdad de la palabra. Me pregunto, ¿qué diría ese escritor en este tiempo? Y estoy hablando de un libro que se escribió hace 70 años. Ese escritor ya falleció. ¿Qué diría el escritor en este tiempo? Donde muchas veces nosotros queremos fabricar esa luz. Que nosotros queremos llevarnos la gloria de esa luz. El reconocimiento de esa luz. Cuando tú y yo solamente somos portadores de la gloria de Dios. Cuando tú y yo debemos reflejar la luz de Cristo. Es una luz prestada. Dios tiene que ser el centro de toda la historia. Jesucristo el centro de nuestra predicación y la palabra de Dios debe de ser la brújula que dirige a la iglesia a cómo caminar en un mundo de tanto engaño, confusión y relativismo que estamos viviendo. Y para ello la iglesia redimida en Cristo debe de tener bien definida su identidad. Decir que somos hijos de Dios no es cualquier cosa. Pero tenemos que realmente comportarnos como hijos de Dios. Ser llamados hijos de Dios tuvo un gran costo. Quizás nosotros solamente fue gracia. Y a veces no valoramos esa gracia. Pero tuvo un gran precio a pagar para ser llamados hijos de Dios. Decir que antes éramos esclavos del pecado y ahora somos libres en Cristo es algo grande que tú y yo debemos de celebrar. Creer que por medio de Jesucristo hemos sido declarados justos es algo que tiene un gran valor. Que solamente por gracia hemos sido salvos, eso debe de hacer que vivamos diferente a los demás. Vivimos en una sociedad en donde está muy arraigada la meritocracia. En todas las áreas. En las empresas, en los trabajos, en los empleos, en las escuelas, en la política, en las oficinas gubernamentales, dependiendo tu formación, dependiendo lo que tú tengas con respecto a títulos, formación. Es el mérito que tú tienes a la posición, ¿verdad?, que puedas tener. Pero en Cristo no es así. En Cristo todos somos iguales. Es más, tú y yo no teníamos realmente el mérito de ser llamados hijos de Dios. No dábamos nosotros el ancho ni tampoco dábamos el peso en la balanza. Pero Dios en su infinita misericordia tuvo compasión de nosotros. Y nos ha hecho aceptos delante de Dios por medio de ser justificados. Amén. Justificados.
Eso nos hace ver que para el creyente es más importante la respuesta a la pregunta de quiénes somos nosotros. ¿De quién somos nosotros? ¿A quién somos nosotros? Porque si yo sé realmente quién soy, entiendo que los privilegios son enormes, como también las responsabilidades que el Señor me demanda. Y al conocer y entender mi identidad, busco vivir en esa congruencia y ese balance. Soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios tengo muchos privilegios. Tengo bendiciones y promesas reales para mi vida. Pero también tengo responsabilidades que el Señor me demanda con respecto al estilo de vida que debo de vivir. La luz que debo de reflejar. Porque el Señor nos ha puesto como luz y sal de este mundo. Amén. Y digo esto porque a veces nos gusta reclamar algunos de esos títulos y posiciones que Dios nos ha dado solamente por su infinita gracia. Pero a veces se nos hace difícil comportarnos a la altura. Por ejemplo, a veces decimos que somos hijos de Dios, pero no honramos al Padre que Él merece, como Él merece. Como lo dice Malaquías 1:6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, dice el Señor, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¿Dónde está la congruencia de una vida sometida al Señor? Decimos que hemos sido justificados a través de la fe y ciertamente ese es un enorme privilegio, pero vivimos fuera de toda justicia. O decimos que somos coherederos juntamente con Cristo y que somos hijos de un rey, lo cual es cierto, pero eso se pone en duda cuando vivimos continuamente desafiando y desobedeciendo a nuestro rey, Señor y Salvador nuestro. Y menciono esto también porque debemos de tener clara nuestra identidad en Cristo. Y nuestra identidad en Cristo se define en un estilo de vida. En otras palabras, no es simplemente una confesión, no se trata de un concepto teológico, tampoco no es para vivir ese estilo de vida del otro lado de la gloria, sino que es tan pronto como tú y yo hemos experimentado una nueva vida en Cristo Jesús. Ese nuevo nacimiento del cual nos habla la palabra. Yo no soy lo que la gente dice que soy. Yo no soy lo que aparento ni lo que creo. No soy lo que la sociedad me dice que soy en base a mis logros o méritos obtenidos. Yo soy quien Dios dice que soy. Si soy redimido, si soy perdonado, si soy aceptado, si soy justificado, realmente porque he tenido una experiencia genuina con el Señor, ese soy yo. Soy hijo de Dios. En base a eso vayamos por favor a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2 dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos. ¿Cómo? Como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por medio de ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como una casa espiritual. ¿Para qué? Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y de tropiezo y piedra de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados. Pero ustedes son, y aquí es lo que dice el Señor que somos, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, no éramos, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Pedro nos recuerda en este texto para qué fuimos rescatados y quiénes somos tú y yo. Y suena un poco irónico tratándose de que Pedro está mencionando estas palabras a judíos que se suponía que estaban aceptando a Jesús como el Mesías. ¿Qué no es de suponerse que cuando un pecador se entrega a Cristo, comienza una nueva manera de vivir? Sin embargo, él dice que es importante desechar todo lo que nos estorba y nos mina para seguir creciendo. De hecho, hay un pasaje que dice: en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos de este mundo, y vístanse del nuevo hombre que está hecho conforme a Jesucristo. Y ese es un trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Desde el momento en que tú y yo realmente nos rendimos completamente a Él y dejamos que Él obre en nosotros. Porque todos venimos deformes a Cristo, con muchas situaciones personales, malformaciones, trasfondos de diferente tipo. Pero algo nos tocó y nos hizo tomar esa decisión de seguir al Señor. ¿Ahí termina la obra? No, ahí comienza la obra. Esa decisión fue el primer paso. Pero el darle el control completo de tu vida al Espíritu Santo es una obra que comienza y que el Señor va perfeccionando día con día, en la medida que realmente tú lo entregues todo. Amén. El problema sucede que a veces nosotros le entregamos el timón de nuestro barco al Señor a medias. Hay áreas que el Señor no ha tocado porque nosotros no permitimos que lo haga. Y no vemos cambios, no vemos frutos, no vemos esa transformación que solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer en nosotros. La palabra del Señor es clara y es verdad, que desde el momento que tú y yo aceptamos al Señor, hemos sido sellados por el Espíritu Santo como pertenencia a Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios por esa decisión de fe que hemos hecho. Pero eso simplemente es el comienzo de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Porque una cosa es que yo sea sellado como pertenencia de Dios, y otra cosa es que yo busque la llenura del Espíritu Santo en mí. Y esa llenura va acompañado de decisiones diarias, de acciones diarias, de someterme continuamente a ese gobierno del Espíritu Santo, humillarme delante de Él, de reconocer mis debilidades delante de Él y pedirle al Señor que Él me ayude a caminar como Él quiere que camine. Tengo que menguar yo para que Él crezca en mí. Si esa es una decisión diaria,
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Pastor, usted lo dice muy fácil. No es fácil. Pero ese sacrificio es una ofrenda grata al Señor todos los días. Todos los días. Y me tengo que someter a Él. Amén. Por eso aquí el apóstol Pedro dice: desechen toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias, difamaciones. Y es porque toda raíz que siga creciendo en nosotros y que genere ese tipo de reacciones y sentimientos nos va a minar y nos va a impedir crecer. ¿Cómo puedo yo enseñarle a mis hijos a perdonar si a veces yo ando embroncado con mi propia familia? ¿Cómo puedo yo enseñarle a mis hijos a servir a Dios si a veces tengo problemas para realmente hacerlo como Dios me lo pide? ¿Cómo puedo decirle a mis hijos que sean fieles a Dios si a veces me cuesta trabajo ser fiel yo mismo? ¿Cómo puede decirle a mis hijos que vivan una vida recta e íntegra delante del Señor si a mí me cuesta trabajo ser íntegro delante de Dios? Si ellos ven, los niños son una esponja. Son una esponja. Y déjame decirte algo, nosotros como padres somos los principales discipuladores de nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen que conocer a Jesús por medio de nuestro estilo de vida, por medio de lo que tú y yo reflejamos en un mundo bastante agresivo, bombardeado con tantas ideologías, tantas filosofías, pero que tenemos que permanecer estables en nuestras convicciones. Y eso es difícil, claro que es difícil. Nos demanda carácter y nos demanda valentía y firmeza, pero eso es lo que le va a ayudar a nuestros hijos a permanecer fieles delante de Dios el día de mañana. ¿Qué herramienta le estamos dando a ellos? Nada de eso es compatible con un carácter cristiano que realmente desea agradar a Dios. Y quizás pudiéramos preguntar, ¿cómo podemos quitarnos ese lastre, pastor, que ya traemos? Y Pedro nos lo dice aquí en este pasaje que acabamos de leer. Deseando como niños la leche de la palabra, para que por medio de ella podamos crecer para salvación. Deseando como niños, ¿qué cosa? La leche espiritual de fábulas, de ideas, de pensamientos humanos, de la palabra de Dios. Decía yo en la mañana que tenemos un regalo que nos acaba de llegar hace 3 semanas. Y nomás se le pasa el tiempo de la mamila y empieza. Yo no sé dónde le cabe tanto pulmón. Y así hace un niño así para anhelar una leche. Y el apóstol Pablo lo pone como referencia. Ustedes tienen que desear como niños la leche espiritual de la palabra de Dios para que crezcan para salvación. La palabra no solamente nos trae a la salvación, sino que ella nos sustenta en nuestro crecimiento. Cristo lo dijo de una manera muy clara la noche antes de su crucifixión en Juan 17. Él dijo, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra, Señor, es la verdad. Y cuando yo estoy diciendo que nosotros no somos de este mundo, como Jesucristo también lo afirmó, Él tampoco era de este mundo. No estamos diciendo que tenemos antenitas, que estamos cabezones o somos verdes, que hay una diferencia. No, somos simples mortales igual que los demás. La diferencia lo hace
que tú y yo ahora conocemos a Jesucristo y conocemos la verdad. Amén. Y que esa verdad es la que nos hace libres. Libres de toda atadura que este mundo tiene con respecto a ideas, filosofías, doctrinas de error, de todo tipo. Por fuera aparentemente somos iguales. Pero pregúntale a alguien, por ejemplo, que no conoce al Señor o que no tiene una mente regenerada por el Espíritu Santo. Pregúntale a alguien, ¿qué piensas tú del matrimonio? Vas a ver que no somos iguales. ¿Cómo educas tú a tus hijos? Y te darás cuenta de que no somos iguales. ¿Cuáles son tus prioridades? Te darás cuenta que no somos iguales. ¿Qué piensas tú del matrimonio? No somos iguales. Hay una diferencia. Y la diferencia la marca la palabra de Dios. Porque nosotros vivimos como Dios nos pide y nos manda en su palabra. Y en la medida en que nosotros vivimos la palabra, hay una santificación en nuestra vida. Porque no estamos hablando de una manera religiosa con respecto a vivir en la palabra, de memorizar la palabra. Memorizar la palabra es bueno, pero no hace un efecto en nuestra vida. Es vivir lo que nosotros decimos que creemos. Accionar todos los días en nuestro estilo de vida lo que nosotros decimos que es la verdad. Y eso hace un cambio. Eso hace un cambio. Eso hace una transformación que solamente el poder de la palabra viva lo puede hacer. Amén. De lo contrario, como lo dice Santiago 1, solamente somos oidores y no hacedores. Y nos engañamos a nosotros mismos. Ya me llegó el chacal. La palabra es la herramienta de santificación que Dios usa para nosotros. Pero es importante entender que no es la palabra escrita solamente, es la palabra viva. Aquí Pedro en este pasaje identifica lo que Cristo es y representa en nuestras vidas, porque nosotros somos lo que somos en consecuencia de lo que Cristo es. Ya no somos más nosotros, sino Cristo es en nosotros. Y a partir del versículo 4, Pedro dice, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas son edificados como una casa espiritual para el sacerdocio. ¿Quién fue desechado? El Señor Jesucristo. Fue rechazado. Pero también tú y yo hemos sido rechazados por Jesucristo. Juan 15 dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Seguir a Cristo y ser firme en tus convicciones va a hacer que te rechace el mundo, inclusive tu propia familia, a lo mejor tus amistades, porque ya no estás en la misma corriente que ellos, en la misma manera de pensar, las prioridades. Ahora ya conoces la verdad y la verdad te ha dado la luz que antes no tenías. Y ahora mantenerte firme en tu fe y en tus convicciones va a hacer que muchas veces seas rechazado, pero que no te importe, porque también a nuestro Cristo lo rechazaron. Como lo dice la palabra, ¿qué es más importante?
¿Estar bien con los hombres o estar bien con Dios? Dice la palabra, yo prefiero estar bien con Dios. ¿Podemos ver nosotros la relación de esto? Cristo nos está diciendo de que hay una conexión directa en cuanto a lo que Él es, lo que Él hace y lo que a Él le hacen con respecto a quiénes somos nosotros, lo que hacemos nosotros y lo que vamos a experimentar por causa de Cristo. Pero que debemos estar dispuestos a hacerlo. De igual manera, en este pasaje Él dice que Él es una piedra escogida. Pero también el Señor nos ha escogido a nosotros. En el versículo 9 dice, somos linaje escogido. Yo no sé si esto te emociona, pero a mí me emociona. Porque no teníamos por qué nosotros merecer este privilegio de ser tomados como un linaje escogido, pero por Jesucristo somos linaje escogido. Lo que Cristo es, de alguna manera nos alcanza a los que estamos en Él y permanecemos en Él. En la antigüedad las edificaciones se hacían de piedra, de manera que Pedro lo que está haciendo entender es hacer una metáfora de esas edificaciones y nos llama a nosotros una casa espiritual. Y no me malentiendas. Él no está diciendo que cada creyente es una casa espiritual, sino que cada uno de nosotros somos piedras vivas. Piedras vivas. Y esa piedra viva, unida, somos nación santa, y una nación se compone de varios. La iglesia es novia, la esposa del Cordero. Yo no soy la esposa ni la novia, somos todos nosotros. Y todos nosotros somos ese pueblo escogido. Somos esa nación santa que se compone de piedras vivas. Y cada piedra viva de esa iglesia, en cualquier parte del mundo, que ha sido redimida con la sangre del Cordero, pero que es una piedra, ¿cómo? Viva, no muerta, avispada en sus sentidos espirituales, consciente de su identidad, consciente de quién es, consciente del precio que se pagó para que Él estuviera vivo. Esa piedra viva, una a una, van edificando la casa espiritual de Dios. Y esa iglesia, en cualquier parte, es la iglesia que el Señor busca. Es ahí donde realmente comienza el trabajo que nosotros estamos buscando. Ser ese instrumento, ese conducto para que otros le conozcan. Que experimenten lo mismo que tú y yo hemos experimentado. Que conozcan al Señor, que veamos nosotros sanidad, que veamos salvación, que veamos gente entregándose completamente al Señor. Eso lo hace la iglesia verdadera. Sucede en la iglesia verdadera, la iglesia viva. No una iglesia fabricada con luz propia, sino una iglesia que refleja la luz de Cristo. Pero también está tratando de explicar al pueblo judío la dinámica que se hacía en el Antiguo Testamento con respecto al sacerdocio. Comparado ahora en el Nuevo Testamento, ya con Cristo. En el Antiguo Testamento el sacerdocio estaba asignado solamente a un grupo de personas escogidas. Y solamente un sumo sacerdote con acceso a la presencia de Dios una vez al año podía ofrecer un sacrificio en el lugar santísimo para la expiación de pecados del pueblo. Pero ahora todo cambió, gracias a Dios. A todo lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer por nosotros. En Hebreos 4, 14 al 16 dice:
Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia cuando necesitemos ayuda. Ahora que eso nos hace ver que por medio de él nosotros somos llamados real sacerdocio, nación santa, por medio de Jesucristo. Ahora tú y yo tenemos acceso al lugar santísimo y solamente por la gracia de Dios. Ahora tú y yo podemos tener el derecho de tener acceso al trono, no una vez al año, sino 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, todo el tiempo. Que lo hagamos con confianza. Pero también entendamos que el Señor nos pide un sacerdocio santo. Y la santidad es lograda cuando estamos dispuestos a sacrificar nosotros mismos nuestras vidas, haciendo a un lado los placeres, los deleites, las cosas que nos apartan de la presencia de Dios. Una publicación que estaba leyendo dice: así como la fragancia de un buen perfume es percibido a distancia, así mismo la santidad es notoria en una persona. Es un olor grato, agradable a Dios. No por lo que nosotros podamos ver superficialmente, porque a veces en nuestra religiosidad decimos que una persona es santa por su manera de vestir. No, es por lo que el Señor ve en su corazón. Es un olor grato, agradable a Dios. Jesús estuvo dispuesto a entregarse él mismo como el único sacrificio que podía ser aceptado, y por medio de su sangre tú y yo somos aceptados. Pero ahora Él nos dice: ahora a ustedes les toca vivir en esa santidad. Ahora a ustedes les toca hacer ese sacrificio agradable a mí. Él es la piedra angular, la que por otros fue rechazada, pero Él es la piedra viva y nos ha hecho a nosotros piedras vivas. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Las construcciones según la historia romana y los griegos eran edificadas tomando una piedra como piedra principal. Y esa piedra principal era tomada como un fundamento, y sobre eso se edificaba la construcción. Jesucristo es llamada la piedra angular. Y sobre esa piedra angular es que es edificada la iglesia. Amén. Y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Pero Él debe ser el centro de todo. Pepe, que te pongas sobre tus pies, por favor.